saludo para todos. Entonces comenzamos con el tema de la doctora Olga Lucía Soto, quien nos va a hablar entonces de la consulta diferenciada del abordaje integral del adolescente. Entonces, doctora, buenos días, bienvenida, y comenzamos entonces con este segundo tema del simposio del día de hoy. Buenos días, Esteban, y a todos ustedes bienvenidos. Muy rico es poder acompañarlos en este momento. Entonces, yo creo que con las directrices para esta charla vamos a tener como 3 objetivos claros. Primero es como contextualizar de una manera breve la realidad del adolescente, porque yo creo que a lo largo del día este tema se va a seguir tratando en cada uno de los temas, pero básicamente es como aproximarlos a la normatividad que hay en Colombia y que recomienda la OMS y la OPS para la atención de los adolescentes. Finalmente vamos a hablar un poco sobre la directriz del abordaje integral y las herramientas para la ejecución de ellos, o sea, algunas herramientas que les faciliten a ustedes este abordaje. La documentación para nosotros es muy importante porque en la atención de los pacientes debemos pasar como de la opinión o de lo que yo creo que debo hacer a lo que debe ser, el deber ser. Entonces aquí les dejo también en la bibliografía de dónde fueron tomadas la mayoría de las recomendaciones, basándonos en lo que nosotros tenemos que trabajar, que son las guías de práctica clínica del ministerio, con una inicial del 2000, que es la 412 que todos conocen, pero le hicieron una modificación en el 2007 y el 2014, que es lo que nosotros tenemos. Los documentos nacionales, pues aquí también los tengo, que es la normativa pues técnica, pero también hay una documentación muy especial sobre la aplicación y la ejecución de los servicios amigables para adolescentes en salud. Entonces, ella es la directriz que ustedes pueden tener acceso a ella, y si no también se pueden dejar los documentos para que puedan empezar a estudiarla y a crear la sensibilización sobre cómo hacer la ejecución de ella. Y finalmente, la OPS o la OMS también nos da unas directrices que algunas de ellas se aplican, pero llamativamente muchas de las directrices que ellos nos dan a partir del 2014, 2013, son las que venimos casi que aplicando en los servicios amigables para adolescentes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que les acabo de nombrar sobre las directrices y la normativa que hay a nivel mundial de la OMS, esos son los textos que están registrados a los que pueden tener también acceso. Ya entrando como en esta parte que para nosotros es de tanta vitalidad sobre como el impacto que tiene la adolescencia y la epidemiología en cuanto a mortalidad. Hemos hablado durante muchos años sobre de qué se mueren nuestros adolescentes, de qué se enferman, y casi no han podido establecerse variaciones. O sea, hay que hacer un llamado a los servicios de salud porque nos está impactando de una manera ineficaz que no se ha modificado. Les tengo aquí una estadística del 2004, que es la más reciente, como sacada a nivel mundial, donde comparan pues la región de las Américas, que nos incluye a nosotros, y vemos como las causas de violencia son casi la mitad de la causa de mortalidad. Entonces, ya diferenciada por hombres y mujeres, esta tiene mucho con la connotación de que el hombre también tiene más exposición de grupo a estos factores de riesgo, es donde se incrementa el diferencial, pero centrémonos en la primera gráfica. Ya hablando para Colombia, esta sí es un poquito más dramática de posiblemente la realidad que tenemos ahora, donde el alto índice de homicidios superan casi la mitad, o sea, más del 50%, el 58% es muertes por homicidio, que son muertes prevenibles, ¿cierto? Accidentes vehiculares, suicidio y otras causas. Entonces, con esto, lo que nos tenemos que llamar la atención es que el abordaje del adolescente tiene que pasar de un plano a la atención de la enfermedad cuando se presenta y a dejar de ver el abordaje del adolescente en cuanto a los problemas que genera. Entonces, los accidentes, la violencia sexual, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, los cambios de la conducta, los cambios de la alimentación, en lugar de verlo como un sujeto integral que tiene una cantidad de características especiales por la edad a las que tenemos que empezar a intervenir de manera integral. Ya en esto vamos a entrar como en materia sobre la norma técnica de la detección de alteraciones del desarrollo del joven de los 10 a los 29 años, pero en este momento vamos a hablar hasta los 18 años, que es cuando compete a Colombia, pero en otros países hablan que el adulto joven empieza a partir de los 21 años, ¿cierto? La mayoría de edad para nosotros sigue siendo los 18 años. Entonces, la norma técnica, como les decía, parte de una raíz que es de la resolución 412 del 2000, que para muchos dirán, no, pues está un poquito desactualizada, pero se ajusta. Si la aplicáramos también podríamos hacer muchas de estas cosas porque tiene claridad, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, olvidarnos que la detección de un adolescente es llegar, hacer un examen clínico e irse. Entonces, parte de varias cosas. Lo primero es la detección e intervención temprana de todos los factores de riesgo.
pero nosotros debemos identificar cuáles son los factores de riesgo y los problemas de salud de la adolescencia. Y finalmente, un adolescente no se puede ir de nuestra consulta sin una adecuada información, orientación y manejo y estrategias de afrontar todos los efectos en protección de su salud. Bueno, la adolescencia es una etapa muy especial, ¿cierto? Que tiene, no la llamemos como una transición, como una etapa de dificultades, muchos las calificamos en negativo, llamémoslo como una parte del curso vital de la vida, en el que se toman muchas decisiones trascendentales que impactan en todos nosotros, en lo que va a ser nuestra vida adulta. Entonces la adolescencia es una etapa que, a pesar de ser una etapa del curso vital como cualquier otra, tiene la raíz de muchas decisiones para la vida. Pero biológicamente, no queremos definirlo solo por lo biología, pero hay una diferenciación de la etapa temprana inicial, la media y la tardía. ¿Por qué? Porque los pacientes en cada una de estas 3 etapas son muy diferentes. Entonces, siempre hay un precepto en pediatría que nosotros debemos pensar antes de ir a atender al paciente. Entonces, en ellos también debemos analizar en qué etapa se encuentra. Entonces, la etapa de adolescencia inicial es de los 10 a los 13 años y es donde se inicia la adolescencia, porque la adolescencia inicia con un cambio puberal, todo el cambio hormonal, que pues no es momento de detenernos en ello, y termina ya con la madurez y como los cambios ya de comportamiento y capacidad de comportarse ya en su ámbito social. Entonces los cambios puberales acá empiezan, pero el paciente todavía tiene una ambivalencia de separación, todavía se siente niño, no quiere estar alejado de sus padres, por eso en esta etapa es difícil que ellos puedan tener un espacio a solas con el médico, porque siempre van a querer estar cerca de sus padres, y uno tiene que aprender, pues debemos aprender a manejar ello. Lo otro es que también está en ese deseo como de independencia, me quiero separar, y hacen ciertas pautas como de mi autonomía, pero es muy importante la relación con los pares de su mismo sexo. Todavía en esta etapa muchos creerían y podrían pensar que está en la relación de pares con niños del otro sexo, pero no, en realidad en este momento de la etapa inicial todavía nos estamos identificando con sus pares. Ya en la etapa media es cuando empieza la ruptura y todos los cambios que son más dramáticos y más llamativos. El marcado distanciamiento afectivo con los padres es lo que empieza a generar muchas veces la motivación para la consulta. Entonces ellos empiezan ante esos cambios afectivos, pero eso viene gestándose desde mucho más atrás. Y aquí es donde ya la intervención es tardía, porque los padres quieren llegar a intervenir a un paciente que ya en este momento la socialización con sus pares, tanto del mismo sexo como al contrario, empieza a ser de una significancia mayor. Y empiezan a tener la fascinación por lo de la abstracción, es cuando llamamos que ellos empiezan a tener una capacidad cognitiva mayor y pasan de ese pensamiento concreto a la imaginación, al altruismo, a la capacidad de hacer muchas cosas, la capacidad de querer hacerlos y a ponerle todo el impulso y la motivación. Entonces en este momento es donde el adolescente, ya a pesar de haber estado intervenido, todavía podemos diseñar muchas estrategias para su atención. Ya en la adolescencia tardía esperamos que nosotros lleguen entre los 17 y los 21, aquí les hago la referencia por lo que cada país determina hasta cuándo se determina la edad adulta, que sea un adulto independiente, un adolescente independiente, capacidad de integrar su imagen corporal y respeto por la autonomía e intimidad. Entonces este es uno de los objetivos. En todas las metas del desarrollo se van integrando a través de toda la infancia y la adolescencia, pero para nosotros la autonomía es fundamental, que ya en la adolescencia esté muy interiorizada, que ellos sean capaces de tomar decisiones, de definir muchas de esas cosas en su vida para empezar el constructo de la edad adulta. Entonces ese es uno de los objetivos, y aquí vemos que muchos de ellos no lo logran. Incluso vemos un término pues conocido en salud que es el síndrome de Peter Pan, que muchos adolescentes, a pesar de tener edad de 21, 28, 30, 35 años, estamos viviendo todavía una adolescencia, o sea, no han interesado esa etapa que debe terminarse más o menos entre los 18 y los 21 años. Cuando nos aportamos a las características pues del servicio, cómo debe atenderse un adolescente, me devuelvo lo que decía al principio, no es llega a una consulta, se atiende y se termina ahí la atención. Acuérdense que el impacto es entenderlo como un ser social. El manejo integral aquí incluye que no solo es el médico que lo atienda, sino que debe involucrarse psicología, sexología, debe involucrarse trabajo social, debe involucrarse red de comunidades, porque el paciente debe tener un manejo transdisciplinar. Es decir, yo llego, hago un interrogatorio, detecto unos factores de riesgo y debo tener una red a donde lo puedo remitir, psicología, sexología, y donde le voy a empezar el proceso de adaptación en comunidad.
Entonces, ese equipo transdisciplinar debe estar integrado, por eso más adelante, hablando del modelo, debe ser integrado, ¿cierto? Y debe entonces estar, ojalá en un mismo sitio, o todos manejar el mismo paciente desde diferentes ópticas. Viene otra parte que es muy importante, porque acostumbrados en la medicina tradicional todos nosotros, y en la atención de enfermería y en la atención, que nosotros damos la recomendación y el paciente la debe asumir, ¿cierto? Para el adolescente es muy diferente. El adolescente yo debo pactar la normativa, y la normativa no es lo que nosotros vamos a decir. Nosotros decimos, bueno, usted tiene que hacer este plan de alimentación, cuál es su propuesta, yo qué pienso, qué piensan los papás, y él debe involucrarse en la toma de decisiones, porque esa autonomía, si se la estamos reforzando, él le va a dar mayor peso a esas conductas que debemos tener. ¿Por qué es tan difícil ejecutarlo? Y yo entiendo las dificultades que tenemos en cuanto a las barreras de la presentación. Por eso deben involucrarse los sectores, no solo a nivel de salud, sino también departamental, tener políticas muy claras que nos permitan que el adolescente pueda hacerse esa diferenciación y esa dirección hacia los otros servicios. Pero también es fundamental que el adolescente sienta que nosotros no estamos transgrediendo su confidencialidad, que si él nos va a contar cosas tan importantes para su vida, de aquí no van a salir y se van a manejar con la mayor ética posible. La consulta médica tiene un plan de acción muy claro. Entonces, parte de que si nosotros tenemos un precepto que la consulta médica tiene unos pasos, pues los vamos a seguir, ¿cierto? Pero esos pasos que se limitan en la consulta médica habitual o de costumbre están limitados a los dos ítems de esa diapositiva: la historia clínica y un examen físico. Para el adolescente, nosotros, si nos devolvemos a los objetivos iniciales, debemos tener un espacio anterior para orientar. Los servicios amigables y en las directrices de la OMS, incluso en la normativa, se recomienda que uno tenga un momento anterior a la consulta para poder hacer una entrevista donde informemos y orientemos sobre las dudas que tiene el adolescente en este momento. Ya ahorita lo voy a ampliar, pero pasemos al siguiente ítem en cuanto a la historia personal. Muchos sabemos que la historia se compone de motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, ¿cierto? Vacunación, historia de crecimiento y desarrollo, pero allí hacen un énfasis muy claro en preocuparnos un momento de ese interrogatorio por el sujeto. Es decir, ¿cómo se siente? Es una pregunta que puede ser corta, pero es importante ir más allá. Entonces, si tenemos en cuenta que es un adolescente con muchos cambios a nivel físico, social, cognitivo, entonces recomendamos preguntar cómo están sus relaciones sociales, cómo está el manejo en la familia, cómo ha estado su estado de ánimo, que normalmente va a tener fluctuaciones, cómo está el desempeño académico, cómo han estado los cambios hormonales, cómo se ha sentido con todas estas modificaciones, y hacemos un detenimiento en esta parte. Ya en el examen físico, a pesar de ser un examen físico rutinario, las directrices también están muy claras. Vemos que aquí para cada uno de los ítems debemos aplicar también la normativa que existe entre la evaluación, por ejemplo, de salud visual, de salud auditiva. Entonces sabemos que en esta edad hay que hacer un examen de audiometría, hay que hacer una evaluación del examen físico, hay que darle el direccionamiento para optometría y todo como parte del examen físico. Pero también no se nos puede olvidar que el examen físico también incluye la orientación a tener 3 diagnósticos finales en el adolescente, que es el diagnóstico nutricional, el diagnóstico patológico por el que él llegue y el diagnóstico personal social, ¿cierto? Entonces, en ello tiene que ir todo, pero el examen patológico hay una parte muy importante que es hacia donde muchas veces se ha direccionado el examen físico del adolescente, que es hacia el desarrollo sexual. El desarrollo sexual no se nos puede olvidar, o sea, sé que lo tenemos claro, pero debe ser muy bien hecho. Debe correlacionarse el desarrollo del Tanner, tanto de glándula mamaria como de genitales, y en los hombres el volumen testicular con la velocidad de la talla. Entonces vamos a integrar el examen antropométrico con el examen físico. ¿Por qué? Porque aquí detectamos muchos de los problemas de un madurador precoz, lo que también llamamos talla baja, o que está acelerando y va a frenar el crecimiento. Entonces integrarlo, pero nunca olvidarnos de ese examen ginecológico. También hace parte, y lo puse en un ítem aparte separado para resaltar la importancia del autoexamen. Toma tiempo, yo sé que eso lleva un poquito más de tiempo, pero está por normativa y debe ser parte del examen físico. En las niñas el examen de mama y en los hombres el examen testicular. Por dirección de norma, claramente dice que uno lo debe enseñar por lo menos una vez al año, o sea que insistir, porque no podemos detectar muchos de esos exámenes, muchas de esas alteraciones en la vida adulta.
También en cuanto a los laboratorios, lo que más se ha difundido, de pronto hay de más conocimiento, es en cuanto a los laboratorios. Recomendamos tomar la hemoglobina y el hematocrito, que para muchos debe estar interiorizado, y se recomiendan las dos etapas de la adolescencia, uno hacerlo separado, uno entre los 10 y los 14 años y el otro entre los 14 y los 18. También hay algo que de pronto se nos olvida habitualmente, es la toma del laboratorio de detección de enfermedad metabólica. Entonces el paciente que tiene una enfermedad, una hiperlipidemia familiar, que tiene un antecedente de hipercolesterolemia o muertes de infarto temprano, no se nos puede olvidar pedirle un HDL a este paciente y poder hacer una intervención precoz. Ya cuanto a los otros laboratorios como tal, pues son los de rutina, que nosotros cuando han empezado una vida sexual y reproductiva, que yo creo que lo van a hablar más adelante, debemos tomar la serología y ofrecer siempre la prueba del VIH, con una orientación y una entrevista y una explicación como tal de la prueba. Entonces esto es como el resumen de eso, pero entonces aquí es a lo que voy. Hay unos mínimos, ¿cierto? Ese es el deber ser, y acuérdense, pues quisiera como hacer énfasis en eso, está instaurado desde el 2000, pero la aplicación es lo que es un poquito complejo, pero entonces de ahí, como ven que es una cosa que es extensa, que requiere de tiempo, y la normativa solo nos dice, tiene 30 minutos para esto, se ha diseñado una herramienta que es la necesidad de lo básico, que son los servicios especiales y diferenciales de la consulta de atención al adolescente. Entonces aquí es donde viene la motivación. Hay una normativa que nos dice, bueno, existen 3 modalidades para que ustedes lo hagan. Eso es una directriz nacional y cada EPS o IPS debería tenerlo claro en su modo de ejecutarlo. Entonces hay 3 estrategias. La primera es que se diseñen unidades amigables, que es que se tenga dentro de la misma IPS un espacio físico que sea independiente a la consulta general, donde estén médicos capacitados. Puede ser un médico general, pero idealmente también pues un pediatra puede hacerlo, pero que cuente con el círculo a quien pueda dirigir, como les decía al inicio, de todas las otras especialidades. Entonces puede adecuarse un espacio físico, porque sabemos que al adolescente no le gusta llegar donde están todos, que se va a encontrar con familiares conocidos, a él le gusta estar aparte. Entonces que sea un espacio aparte, donde la atención sea aparte, donde se haga la preconsulta, la atención en consulta, y se tenga la posibilidad también de un acompañamiento en consulta cuando él no quiera entrar con sus padres, ¿cierto? Que es una de las modalidades. La segunda modalidad es un centro amigable, que es un espacio independiente, que es el ideal, ¿cierto? Pero pues como sabemos, por las condiciones actuales es muy difícil que o en un departamento o en una ciudad se cuente con servicios amigables, un centro amigable o unidad amigable, donde están todos los especialistas en ese mismo centro y solo están dedicados a atender a adolescentes. Es difícil, pero pues sería el deber ser. Ya la tercera opción, que es la que vemos que es más común, que es más fácil de hacer, pero faltaría llegar a la estrategia de que se entrene el personal para hacerla, es que tenga una consulta diferenciada. ¿Qué es una consulta diferenciada? Es similar a la unidad amigable y a un centro amigable, donde se le brinde la atención integral, pero dentro de la misma IPS. Lo que se puede hacer es que se forme el personal para hacerla y se diseñe un espacio con unas guías de seguimiento claras que se le apliquen a todos los adolescentes, y se dediquen espacios de jornadas, es decir, un ejemplo, viernes por la tarde vamos a atender a adolescentes, o sea, que todos estén en función de esa misma atención. Cuando hablamos de esas modalidades, entonces, ¿cómo se debe hacer? Como les nombraba al principio, esto está descrito, que uno llegue a una preconsulta, no necesariamente con un médico, puede ser un personal entrenado, puede ser un psicólogo, puede ser enfermería, o puede ser un médico, donde estén unos cuestionarios preestablecidos, que al final les voy a dejar algunos de ellos, que sea como una lista de chequeo, pero que no el adolescente se siente a llenar un cuestionario, sino que sea de una manera amigable y se intervenga y él tenga espacio para preguntar y resolver muchas de esas inquietudes. Los cuestionarios a veces no se aplican, pero deberíamos empezar a hacer esa sensibilización, o por lo menos que uno tenga en cuenta los ítems grandes para hacerlos durante la consulta. En esa primera consulta debe aplicarse esa entrevista. O sea, quisiera que como que todos nos sensibilizáramos, que esa entrevista se haga con una preconsulta. En esa misma primera entrevista, primera consulta, deben aplicarse todas las escalas y la normativa que les hablaba anteriormente. Es la primera consulta. Porque en el seguimiento ya no se va a hacer este mismo protocolo, el seguimiento más va direccionado a las pautas que pactamos y al seguimiento y verificación de cumplimiento. Pero en la normativa también está que si el adolescente no volvió, que es lo habitual que nos pasa, el seguimiento nos cojea mucho,
si se perdió durante 2 años, vuelva y se realice como si fuera una primera atención. Y aquí ya viene cómo es de importante sentarnos a saber a quién vamos a atender. Entonces, el trato debe ser agradable y ecuánime, pero nosotros no debemos tratarlo como un niño, ¿cierto? Entonces, un lenguaje sencillo, un lenguaje directo. Y aquí viene la importancia. Nosotros también, como prestadores de salud, tenemos pues libre desarrollo de la personalidad, pero nosotros no debemos adoptar actitudes ni vestimentas parecidas a los pacientes, y sobre todo en la adolescencia, porque los adolescentes buscan un personal entrenado en salud que les dé una alternativa y lo que nosotros llamamos un adulto que pueda ser un referente para su adolescente, no a uno de sus pares, Entonces, también nos tenemos que enfrentar, a veces atendemos niños, pero padres adolescentes, entonces es una triple consulta de pediatría, por decirlo así. Entonces tenemos que dar en nosotros esa claridad en el mensaje. Lo otro que también es importante para ellos es que él sienta que en este momento él llega y le vamos a preguntar a él. Una de las estrategias es que, como saben que por normativa también tienen que llegar acompañados hasta los 18 años, direccionar todo el interrogatorio hacia el paciente, no preguntarle a los padres o lo que usted quiere saber, y diríjase al adolescente. Ellos tienen una forma de comunicarse especial y como muchos se han enfrentado a ellos, sabemos que una de sus formas de comunicar también es el silencio. Lograr que ellos hablen es un poquito difícil, por eso nos tenemos que entrenar en ello, y para nosotros esa es una de las pautas, tratar de evitar silencios prolongados por el personal de salud, pero también no saturarlos con preguntas y comentarios. Y también desde el inicio de la consulta dejarle claro al paciente y a su acompañante que va a tener un espacio para expresarse solo, o sea, para tener sus inquietudes sin que el acompañante presione, porque sabemos que son cosas muy del interés del adolescente. Para finalizar, y porque ya pues en aras del tiempo, la OMS nos da también unas directrices que nos hablan básicamente de la necesidad de capacitarnos en entrenamiento adolescente. La dificultad muchas veces es el tiempo de atención, pero se lo puede direccionar. Entonces tenemos que capacitarnos, entender que es una etapa del ciclo vital o del curso de vida diferente. No es un niño, no es un adulto, es un adolescente. También tenemos que buscar estrategias, que eso vienen desde la directriz del ministerio, cómo se va a hacer el financiamiento de esas estrategias, y que tengamos todo en cuanto a medicamentos, suministros, tecnología y red de apoyo. Ese es el ideal, el deber ser, pero en muchas partes se hace, o sea que se puede hacer. Aquí ya en esta parte las dos estrategias son las siguientes. La recomendación de norma técnica es aplicar la historia clínica del CLAP. ¿Qué nos facilita esta historia clínica? No me voy a tener ni ella, pero la historia clínica del CLAP nos da los direccionamientos sobre, se me olvidó que hay que preguntar, qué hay que hacer con el adolescente, ahí está, cada uno de los ítems, y abarca la condición social, la condición personal, las relaciones de familia, su desarrollo sexual, cómo están los cambios del estado de ánimo, cómo están las conductas alimentarias, nos ayuda a identificar factores de riesgo, nos ayuda a buscar factores protectores. Entonces esa es como una de las conclusiones finales. En donde se cuente con los servicios amigables y con el diseño de esa estrategia, maravilloso. Pero donde no podamos contar con ella, pues empezamos a aplicar una historia CLAP del adolescente, que es una forma más sencilla de hacerlo. Obvio, hay que entrenarnos en ella, pero esto es como una de las conclusiones a las que queremos invitarlos. En cuanto a aquí tenemos un modelo de historia clínica de CLAP. Aquí se los presentamos, pero en realidad está acceso directo y usted lo pueden descargar, y si buscan servicios amigables también lo pueden descargar, está de acceso libre, y allí se presenta, incluso en la resolución viene la historia clínica de CLAP anexa. Entonces este es el modelo, no, como les cuento, pues no nos vamos a detener en ella, pero también lo vamos a pasar. Vemos cómo se va involucrando cada uno de los ámbitos de su vida social, y como una parte muy chiquitica, quisiera que les quedara claro, miren en lo que se resume el examen físico. Es algo muy pequeño, pero todo el preámbulo nos hace una motivación a hacer esa historia y esa anamnesis preconsulta. Bueno, entonces, para finalizar, quisiera decirles que un adolescente no puede salir sin 3 diagnósticos. El diagnóstico patológico, que es por el motivo que consultan, sea un trastorno de alimentación, un trastorno depresivo o una talla baja, ¿cierto? Cualquier trastorno, un diagnóstico patológico. El segundo, el diagnóstico antropométrico, no se nos puede olvidar, y la relación con el desarrollo sexual. Y el tercero, un diagnóstico de personal social.
Es decir, cómo están las relaciones de ese paciente, cómo están las relaciones con su entorno, consigo mismo, con su familia. Entonces, esa era la motivación que queríamos hacer. Las consultas, las estrategias, las entrevistas, todos los formularios están de acceso y también se pueden dejar aquí a través de... Muchas gracias, doctora. Sí, reiteramos la información para todos. Estas presentaciones serán enviadas a los diferentes correos electrónicos. Asimismo, si requieren el CLAP u otros formatos que también nosotros tenemos a disponibilidad, también lo pueden solicitar, que nosotros les podemos compartir, ¿sí? Para que ustedes cuenten con un documento más a la mano y de esta forma poder garantizarles entonces que puedan ustedes contar tanto con el material de la presentación como con los complementarios, que son registros muy importantes para que ustedes tengan en cuenta. A partir de este momento, entonces, participantes, iniciamos con la sesión de preguntas, que me encantaría que estuvieran muy activos con este tema, ya que es muy importante el abordaje que se debe hacer con los adolescentes. Entonces, encontramos aquí ya algunas preguntas. La primera sería de Alfonso Abella. Dice, pues estaríamos capacitados los profesionales para hacer una consulta diferenciada, ¿sí? Empoderados con el adolescente, nos encontramos capacitados en este momento para hacerlo. Yo considero que dentro de la formación del pregrado de médico general, lo que hemos observado, no hay una capacitación a profundidad sobre el manejo de adolescentes. Eso es una realidad. De hecho, se ha evidenciado, el pediatra sí está capacitado para ello, en su formación pues hay mucho de adolescente, pero el médico general no. Considero, y eso es la motivación y lo que dan las directrices, tanto en la normativa como en la OMS, y lo que nosotros sugerimos, es que se haga una capacitación externa, o sea, que se haga una capacitación especial al personal que va a ir a manejar adolescentes. No todos tienen ni la habilidad, ni el gusto, ni la capacidad para manejar adolescentes. Para empoderarse, para utilizar ese término, debe formarse. Eso sí es algo de lo que hablan del servicio diferenciado. El personal debe estar entrenado y capacitado en el manejo de adolescentes. Puede que en ese momento la formación de los pregrados no sea suficiente, eso sí hay que decirlo, debe requerir un entrenamiento especial. Muchas gracias, doctora. Diana Valencia nos pregunta, nos inquieta saber si es permitido hacer demanda inducida a un menor de edad, sobre todo menor de 14 años, a planificación familiar, toda vez que se han identificado factores de riesgo. Ahí existe un concepto que para nosotros es difícil en cuanto a la norma, porque todo mayor de 14 años ya puede ser juzgado, ¿cierto?, por delitos que cometa, pero no se le permite también, o sea, es juzgado de manera autónoma, pero para este tipo de decisiones en cuanto a planificación familiar y autonomía sobre su desarrollo sexual, reproductivo, hay una limitación en la norma, ¿cierto? Para todo menor de 14 años debería tener el aval, ¿cierto?, de su acompañante. Entonces yo pienso que a futuro se va a tener que modificar, y con la doctora Diva también estábamos comentando algo de eso en estos días, que también hay que evaluar es como la autonomía y la capacidad de decisión de cada uno de los adolescentes que se nos presenta. Pero en este momento, por normativa, el menor de 14 años sí debería tener el consentimiento de los padres, pues no hacer la demanda inducida abiertamente por esto. Gracias, doctora. Nos pregunta Sebastián López, una pregunta interesante. ¿Se ha considerado que se puede hacer la atención del joven solo por médico, o también se ha considerado que pueda ser realizado por la parte de enfermería, así como el personal de enfermería realiza la consulta de crecimiento y desarrollo, digamos, en una edad pediátrica? El joven, la directriz es que sea por médico, por lo menos esa primera consulta debe ser direccionada por el médico, pero ojalá sea con el acompañamiento del grupo interdisciplinario. Por eso hablamos como la modalidad, ojalá por ejemplo enfermería realice la entrevista preconsulta, y a la consulta nos puede acompañar para el examen físico sin que estén los papás, por decirlo así. Entonces es direccionada por el médico general, pero sí con el apoyo multidisciplinario. Ojalá también exista enfermería, pero enfermería solo para la primera atención de atención de la consulta del joven. Yo considero que nos quedaría corto, sobre todo en la detección de todos estos problemas del desarrollo hormonal, del desarrollo sexual, de la correlación con antropometría, a pesar de que considero que están muy bien capacitadas, pero para la interpretación a la luz como de los cambios puberales y hormonales, me parece que sí hace falta también
la orientación médica, sobre todo pues también para aplicar lo de las escalas visuales, la valoración auditiva, todo lo de un examen físico completo, pero sin descartar la posibilidad de que sea manejo integral, o sea, que sean los dos. Gracias, doctora. Grecia López nos pregunta también el tema del acompañamiento del adolescente. ¿El adolescente puede ingresar solo a la consulta? ¿Es recomendado? ¿Cómo se maneja este asunto, doctora? Pues por normativa en realidad no puede entrar solo, incluso hasta los 18 años. Pero una de las cosas que se quiere cambiar es que si el paciente con su autonomía logró llegar, pedir esa cita, hacer toda la gestión, pues que exista una alternativa que si va solo lo podamos atender, pues acompañados por personal de salud también, en este caso pues una enfermera, otro médico que nos acompañe, o sea que exista un tercero que lo pueda acompañar en la consulta y no se le rechace esa atención inicial. Muchos de ellos quieren ir solos, entonces no se debería rechazar, sobre todo en el mayor de 14 años, pero por normativa hasta los 18 en este momento deben estar acompañados. Gracias, doctora. Continuamos. Marta García nos hace pues una anotación aquí importante. ¿Cómo hacemos con las barreras que se presentan, sobre todo en el nivel administrativo, para un manejo integral del adolescente? Pues ahí sí toca respirar un poquito profundo, Marta, porque resulta que sí existen barreras administrativas. A pesar de ser una estrategia de ley, el adolescente se ha visto mucho en la intervención y se interviene, pero ya a nivel de más de promoción de la salud, de prevención de enfermedad y de impacto sobre la enfermedad como tal. Entonces, como les decía de pronto ahorita, hay muchas estrategias para embarazo adolescente, para planificación, para farmacodependencia, pero la voluntad en cuanto a la promoción y prevención no hay unas directrices claras. Lo que se debe buscar a través de los centros prestadores es que diseñemos una consulta diferenciada, o sea, esa barrera es fácil de romperla. Si se diseña un programa no es fácil, es capacitar a un personal para atender solamente adolescentes, y esa sería la ruptura, la primera barrera, es plantearlo en cada una de nuestras entidades, porque se puede llamar y además se cita la norma que está desde el 2000, entonces debe darse un paso más a que nosotros nos empoderemos también como que tenga algún doliente el adolescente y empezar a hacerlo, y que se diseñe con por lo mínimo 30 minutos, que tenga el personal entrenado para ello, y las barreras administrativas se van a ir limitando. Ellos dicen, no, es que un diseño, un servicio adolescente, no, empecemos por lo básico, una consulta diferencial. Gracias, doctora. Rosa Angélica realiza la pregunta: en algunas IPS solo contamos con médicos generales, pero no están capacitados. ¿Qué hacemos para el manejo de los servicios amigables si no tenemos un personal idóneo para el manejo de estos adolescentes? Rosa, los servicios amigables llevan de un tiempo de preparación. O sea, primero, para llamarlo servicio amigable como tal, tiene que contar con el espacio, ¿cierto? Lo que los invitamos inicialmente es prepararse los médicos generales, a través de la dirección territorial, a través de las universidades, a través de simposios, a través de las lecturas, que también hay muchos documentos donde prepararse, buscar el grupo que le interese trabajar con adolescentes en cada IPS, por lo menos lo básico. Debemos contar con medicina, con enfermería y también apoyo de psicología, buscar un grupo que les guste y empiecen a capacitarse. Porque el servicio amigable sí requiere de una normativa y una implementación diferente, que lleva mucho tiempo, y se pueden también empezar. Y la primera recomendación para los servicios amigables es que se reúnan un grupo de personal capacitado que por lo menos tenga esa inquietud en empezar a hacer la formación y hacer un servicio amigable como tal, con todas las normativas que tiene. Pero el llamado primero es: prepárense esos médicos generales, busquen el grupo y empezar a atender al adolescente. Gracias, doctora. Gracias, Rosa. Encontramos las preguntas ya a través del WhatsApp. Algo muy similar a Rosa. Nos preguntan: ¿y qué hacer en el caso si en mi institución no hay médicos, no hay servicios amigables y tampoco hay consulta diferenciada? ¿Qué hago en este caso entonces? ¿Cómo atiendo yo los adolescentes? Lo primero es que sepamos cómo hacerlo, ¿cierto? La invitación ahí es que tengas una historia clínica del CLAP como derrotero, o por lo menos las pautas que se da en cuanto a que tenemos que preguntar y hacer un enfoque integral. No limitarse solo al examen físico, a motivo de consulta, enfermedad actual ya. Buscar el direccionamiento y saber
que ese manejo integral incluye preguntarle sobre riesgos, factores protectores, vínculos familiares, vínculos con sus padres, inicio de vida sexual o cómo está manejando su sexualidad. Todo eso está muy claro también como esos ítems en la normativa, pero la invitación para el médico general o el que lo quiera hacer de esa manera bien hecho es que tenga a la mano una historia clara. Yo sé que muchas historias están sistematizadas, pero usted la tiene interiorizada, por lo menos saber que eso lo preguntan, pero empezar también a exigirlo en las IPS, porque está diseñado y es normativa. Entonces también muchas veces nosotros no sabemos que eso existe, y empezar a preguntar en nuestras instituciones. Pero el hecho de que tengan la inquietud de que el adolescente hay que atenderlo de una forma diferente nos va a llevar a capacitarnos, y la capacitación está como paso inicial. Lo que yo les nombraba ahorita es lo básico que tenemos que conocer de manejo de adolescente. Hay mucha documentación, lo que pasa es que nos toca sensibilizarnos y empecemos con la normativa. Yo le invito, fue Diana, ¿cierto? Diana, aquí en el chat no tenemos el nombre, tenemos el número. Ok, yo los invito a que demos una leída a esa normativa y sepamos cómo hacer la abordada inicial. De hecho, aquí está pues el resumen en la presentación, pero esa es la invitación a que piensen que es un paciente diferente y tenemos que atenderlo de una forma diferente, ¿cierto? Gracias, doctora. Ya dentro de las últimas preguntas encontramos si los controles subsiguientes se podría realizar por enfermería o indispensablemente debe ser el médico. Yo considero que esos controles sí se pueden hacer por enfermería una vez se hayan identificado los riesgos. La norma dice por lo menos una vez en cada uno de esos periodos que se ha visto por médico, entre los 10 y los 14, los 14 y los 17, los 17 en adelante, que sea por lo menos una vez por médico, pero enfermería perfectamente puede hacerle seguimiento a todos esos factores de riesgo. Es diseñarlo, y en algún momento que un factor de estos aparezca, involucre a alguno de los otros sectores, pues direccionarlo. Lo más importante es la red. Por decir algo, yo detecto que el paciente está teniendo un trastorno del comportamiento derivado a que tiene una depresión. Lo detecto en la consulta, intervengo. Bueno, yo le voy a mandar el medicamento, puede que empecemos o no empecemos antidepresivos, pero considero que debe ser manejado, buscarle por qué llegó a esa depresión, qué está pasando con su entorno, y voy a pedir una cita con psicología, y está a los 6, 8 meses, ¿cierto? No lo logramos intervenir, entonces puede hacer un seguimiento más cercano, porque cualquier personal de salud puede dar una ayuda de emergencia en uno de estos procesos. Entonces es tratar de no soltar a ese paciente y buscar la red donde se pueda direccionar. Pero sí, claro, el seguimiento se puede hacer con cualquier personal capacitado. Gracias, doctora. Otra a través del WhatsApp nos dice qué estrategia nos recomienda desde su experiencia que puedan llevarse a cabo cuando encontramos un adolescente que no colabora, que es callado, que no responde nada o que es agresivo. ¿Cómo podemos enfrentarse con su experiencia este tipo de pacientes al cual no vamos a encontrar nunca una respuesta? En realidad eso es más común de lo que uno piensa, porque el adolescente, de pronto como lo hablamos ahorita, una de sus manifestaciones del lenguaje es el silencio. Llegar a que un adolescente llegue a expresarse de la manera, por ejemplo, como lo hace un escolar o un preescolar, es muy difícil. El adolescente siempre es con el silencio. Entonces nosotros tenemos que buscar estrategias donde él sienta que no lo estamos interrogando, por decir algo. En cuanto al consumo de sustancias, oye, pues alguna vez le han ofrecido, como buscar para preguntas, o sea, no directa, sus amigos fuman, no, usted le han ofrecido, entonces él ya va a decir, ve, no me están juzgando, no me está interrogando, no me está haciendo una consulta punitiva, y que él sienta que el enlace es con él. Si hay mucho silencio o respuestas agresivas, tratar de nosotros ponernos en el lugar de él sin pasar el respeto. Lo que nosotros hacemos y recomendamos es, yo entiendo y respeto pues este momento de silencio, quisiera que lo pusiéramos para otra oportunidad, o ahorita lo voy a examinar, vamos a hacer parte de lo que nos corresponde en la consulta, en cualquier momento quedamos abiertos al diálogo, que él sienta que no le estamos juzgando. Y al adolescente que se le presione para hablar va a utilizar más su lenguaje, que es el silencio. Entonces, y sobre todo si la mamá empieza, pero hable pues, ¿qué pasa? O sea, lo presionamos, él va a entrar más en ese proceso. Entonces, lo que nosotros utilizamos no es presionarlo, es citarlo a una cita nuevamente y empezar a evaluar su entorno a través de que nos puedan el reflejo espejo de la conducta que él está viviendo. Es muy difícil que un adolescente se abra de entrada a una consulta. Doctor, otra pregunta a través del WhatsApp. Si es difícil el tema de manejo con el adolescente cuando entran con sus padres, que el padre también es agresivo, que tiene toda la autoridad, que incluso intenta quitarle la autoridad al profesional o al médico, ¿cómo se retoma la autoridad o cómo se maneja ese padre o los padres dentro de esa consulta?
En esto es muy importante y me parece muy, muy valiosa esa pregunta porque es a lo que nos vemos enfrentados. Muchos adolescentes son traídos a la fuerza, como les decía, en la segunda etapa entre los 14 y los 17, cuando el papá sospecha que hay consumo o que hay inicio de relaciones sexuales o que hay otra, y lo llevan presionados a consulta. Hay que dejar claro en el momento inicial que la consulta no es para el papá, ¿cierto? Es una consulta para el adolescente y ojalá se le abra el nombre propio. Juan Manuel, esta consulta es para usted, habrá un momento en que usted pueda expresarse solo, sin que su papá lo acompañe, porque debe existir un momento de soledad con el adolescente. Muchos utilizamos, y cuando yo veo adolescentes, tengo un servicio diferenciado, o sea, un consultorio que está separado, interrogamos y en el momento de examen físico lo llevamos a otro sitio y allá es donde uno aprovecha y pregunta, ¿cierto? Que él sienta que usted está aliado de él. Si el papá se pone muy agresivo, se le debe informar que él es el acompañante, que tendrá un momento de expresar sus opiniones, pero que si no es posible realizar esa consulta de esa manera, pues que nos toque interrumpirla, porque le tiene que quedar claro que nosotros somos aliados de él. Obvio, habrá circunstancias de peligro que nos toque negociar con el adolescente, intervenir a los padres, pero el adolescente tiene que sentir que nosotros somos aliados de él para poder intervenir. Pregunta, ¿se puede entonces solicitar al padre que salga a la consulta o nunca se puede hacer eso? Sí se puede. Sí se puede, y usted llama a otro personal de salud a que lo acompañe a atender. En este caso yo lo hago con auxiliares de enfermería. Le pedimos al papá de novena cordial, nos puede esperar afuera, voy a llamar a otra persona que me acompañe y intervenirlo. Si es imposible hacerlo con el padre, se puede llamar a otro personal que lo acompañe, sí. Y el tema de confidencialidad con el adolescente, ¿hasta qué punto se respeta o se guarda? ¿Hasta qué punto? Todo debe respetarse. Debe respetarse. Y también pues hay unos momentos de transgredir, como la consulta médica cuando está en riesgo pues la vida del paciente, que existe una excepción. Sí, cuando existe pues en riesgo la vida del paciente, pero debe negociarse y tratar de convencer al adolescente, convencerlo o no, pues tratar de que él sensibilice en la importancia de contar a la familia, y se debe hacer en presencia de él. Nunca se debe permitir que el adolescente salga y yo me quedo hablando con los papás. Eso es lo que debemos tratar de evitar, porque el adolescente en su imaginario siempre va a pensar que los adultos referenciales están en contra de él o lo van a juzgar. Entonces eso sí es lo que no. Pero sí se debe convencer al adolescente que permita informarle la condición al papá, de la manera como él lo piense, o se cita nuevamente a eso si no hay espacio, pero debe llevarse a eso. ¿Qué tema específico debe conservarse en confidencial y qué tema específico debería notificarse a sus padres o a alguien especial? O sea, no sé, algún intento de suicidio, algo que atente contra su vida, o qué tipo de temas deben guardarse y qué tipos de temas sí deben comunicarse. Los que principalmente, donde uno podría romper esa confidencialidad es cuando está en peligro la vida del paciente, básicamente. O sea, llamémoslo a conductas suicidas, a un trastorno de presión mayor. Ya en cuanto a las conductas sexuales, que son las que muchos de ellos tratan de manejar de una manera más discreta, deberíamos tratar de conservar ese silencio, ¿cierto? Y orientarlo. Tendría que ser un caso muy específico, pero cuando se pone en peligro la vida del paciente, sí debe informarse. Es indispensable informarse, ok. Correcto, También, doctora, complemento. Voy a complementar algo. También es importante que dentro de la consulta, sin necesidad de exponer abiertamente lo que está pasando con el adolescente, al finalizar siempre todo paciente debe irse con unas recomendaciones. Entonces le dice uno al adolescente, vamos a hacer esta recomendación a sus papás de manera general sobre cómo apoyarlo en ese proceso. Les dice, no, lo vamos a apoyar. Estas recomendaciones se las doy a todos los adolescentes y papás de adolescentes que vienen acá. Entonces esto y hacerlo de una manera como direccionada, oculta, ¿cierto? Llamar la atención y ayudar a la red de apoyo del adolescente, que es básica en esta etapa. Gracias, doctora. La red de apoyo es muy importante. Última pregunta, Evelyn Riascos. Dice, por experiencia notamos que los pacientes en ocasiones no les interesa asistir a la consulta de joven y se nota la inasistencia de las mismas pese a que se hace promoción. Esta promoción, ¿quién es el encargado de hacer esta promoción? ¿Cómo se hace esta promoción? Yo creo que viene desde la parte de promoción, o sea, ¿cómo se realiza la promoción para garantizar que el adolescente al menos sí llegue a la asistencia de la consulta? Pues una cosa es que llegue, cómo lo abordamos, pero el otro asunto es cómo se realiza el tema de la promoción y garantizar que el adolescente con su acompañante obviamente lleguen a su consulta puntual a realizarla. ¿Cómo haríamos? Sí, eso es algo difícil. Y hay otra cosa también, puede que lleguen a la primera pero que vuelva, ese es el enganche. Pero para esa primera consulta, la estrategia que más como se ha diseñado es el voz a voz entre los adolescentes.
De allí que los servicios amigables hayan tenido un impacto, porque ellos también se les ponen trabajo en grupo, o sea, y llegan y están solo siendo atendidos por adolescentes, tienen un momento de compartir, estar charlando sus experiencias, comentarse de todo ello, entonces eso los va creando un vínculo. Acuérdense que los adolescentes llegamos a través de sus pares, de sus adolescentes, entonces la estrategia más de traerlos pues obligados es como hacer difusión a través de grupos también de adolescentes, o sea, el voz a voz, se le invita a tus amigos, aunque no es fácil, en realidad es una de las limitantes que tenemos en cuanto a que acudan y al seguimiento por la condición adolescente. Pero una de las experiencias que se ha tenido en ello es que se asisten a servicios o se les cuenta que hay un trato diferencial para adolescente, que solo van a estar adolescentes, puede que les motive, y si ellos llegan y solo ven adolescentes, ahí van a ver, esto lo estamos haciendo por los adolescentes, o sea, ellos trabajan con lo que piensan los otros, lo que hacen los otros, entonces esa es una de las estrategias que va a ayudar en cuanto a solo hacer manejo con adolescentes, pero no es fácil, no es fácil. Gracias, doctora. Sí, entendemos que este es un tema de manejo, sí, es un tema de manejo y debemos ser muy cuidadosos al entrar pues en este mundo. Diana Valencia, última pregunta para que culminemos. Diana Valencia nos dice: los inicios de planificación del menor de 14 años se deben notificar en alguna ficha de Civigila, en la comisaría del ICBF para seguimiento. El tema de la confidencialidad, ¿qué? Sí, finalmente, si los padres se enteran, ¿cómo se haría? Bueno, en cuanto a la ficha de notificación, pues en realidad sí, si esos pacientes sí se debería hacer un seguimiento. Esa es la dificultad que nosotros tenemos, porque la confidencialidad se debería respetar, pero ahí el Estado protege al menor, ¿cierto? Y nosotros somos representación del Estado. En ellos, cuando es menor de 14 años, sí hay que buscar alguna estrategia, porque hay que reportar, o sea, hay que hablar. Entonces, ahí sí yo les entiendo muchas de las dificultades que tenemos en cuanto a la confidencialidad, pero por normativa es un menor de 14 años que está todavía en custodia pues de sus padres. Gracias, doctor. Alfonso Abella Palacio nos dice y nos aclara aquí que la experiencia de Profamilia en este sentido, solo adolescentes, es exitosa. Entonces nos comparte pues esta información. Y por último teníamos una en WhatsApp en la cual nos preguntaban qué tipo de exámenes paraclínicos o medicamentos en adolescentes, dependiendo de su edad, es recomendable, digamos, solicitar o enviar a ellos. Ok, en esto hay dos cosas. Se debe solicitar hemoglobina y hematocrito en las dos etapas, o sea, entre los 10 y los 14 años y entre los 14 y los 18. Un hemoglobina y hematocrito en cada una de estas dos etapas, si está todo normal, porque si tiene una alteración hay que intervenirla, ¿cierto? Según los manejos de anemia. El otro examen que debemos solicitar es el HDL. El HDL se solicita con una directriz muy clara, y de ahí los factores de riesgo personales. En todo paciente que tenga antecedente familiar de infarto con miocardio menores de 45 años, o los que tengan una hiperlipidemia familiar. En esos pacientes, desde la primera etapa, o sea, entre los 10 y los 14, siempre los debemos pedir. Pero hay otras directrices, también el paciente que es obeso, ya es como manejo del paciente que tiene algún factor de riesgo nutricional, debemos pedir el perfil lipídico completo. Los otros exámenes es que al inicio de la vida sexual se debe pedir serología de rutina y se debe ofrecer la prueba del VIH cuando han iniciado a todos los pacientes. 12, 14, eso es rutinario a todos. La toma de citología también cuando ha iniciado la vida sexual activas entra a la normativa. Igual la primera, si todo está normal, al año, entonces es 3 al año, al otro año y a los 3 años, como en los adultos, esa es la normativa. Y el examen testicular, bueno, creo que eso ya es examen físico, el seguimiento es solo anual. Otros de los exámenes que se deben recurrir es a la evaluación por optometría y a un examen por audiología. Esas son las directrices que hay por norma para esta edad. Gracias, doctora. Creo que esa es la última pregunta. Fernando Trejos, un saludo para Fernando, nos hace una aclaración. Dice: la ficha de notificación se reporta cuando ya inició relaciones sexuales, diferente a que inicie planificación sin haber iniciado vida sexual. En este caso no se notifica y no hay evento. Y Diana Valencia nos dice: la planificación sí se debe notificar en menor de 14 años. En la ficha está esta planificación forzada, ¿sí? Entonces, aclaración de Fernando Trejos, que nos hace un aporte aquí al tema que estamos hablando el día de hoy, doctora, y aporte de Diana Valencia. Un mensaje final para culminar este tema del abordaje del adolescente, doctor. Bueno, el mensaje final es que
nos sensibilicemos frente a la atención del adolescente, estudiemos de cómo se hace la atención del adolescente, empecemos a llamar la atención en nuestros centros de práctica donde ejercemos a que se haga una consulta diferenciada del adolescente y motivemos quienes lo podemos hacer y empecemos a formar grupos de manejo con adolescente. En cuanto a lo que pronto decían ellos y lo que hablamos ahorita, si es menor de 14 años y va a iniciar, sí, definitivamente sí, hay que notificar cuando inicia relaciones sexuales. Voy a responder esta última pregunta. En cuanto al tamizaje sexual, sí está descrito a los 11 y a los 16. La valoración por audiometría en la guía está para menores, pero en lo que proponen las nuevas guías del ministerio, o sea, la resolución 412 sí habla pues que no está el adolescente, pero si vamos a hablar de la guía de práctica clínica del ministerio del 2016, ya recomendamos valoración por audiología en cada una de las etapas de la vida y allí incluye el adolescente. Gracias, doctora. Luisa Ríos nos hace un aporte aquí final desde la Dirección Territorial. Dice que la ficha de notificación se diligencia en caso de sospecha y abuso sexual. Se debe notificar al sector de protección en la planificación familiar en menor de 14 años. Gracias, Luisa, por el aporte final también. Doctora, muy agradecidos por la intervención de esta mañana, el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por responder a esta invitación tan importante en este simposio virtual, y pues agradecemos obviamente haber logrado dar respuesta, creo que a la totalidad de las preguntas que tuvimos en la plataforma el día de hoy, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y este es un tema especialmente sensible para nosotros los pediatras. Ojalá sigamos trabajando en ello. Muchísimas gracias a ustedes.